Continuamos con su programa, entonces, que aquí por la señal de TV UGED. Oiga, muy interesante, estamos hablando con el doctor Rojas Félix, él es paidopsiquiatra y nos está dando los puntos necesarios precisamente para el diagnóstico y los factores que pueden intervenir para la enuresis. Y bueno, estamos hablando precisamente de las causas y en eso estamos, doctor, continuamos, sí. ¿Verdad? Sí. Quería, para profundizar un poquito más respecto al problema de retraso del desarrollo, me gustaría agregar que no es lo mismo que llegue un niño que acaba de empezar con este problema, que llevaba un desarrollo completamente normal, a un niño que tiene este antecedente de retraso en el desarrollo, o bien que tuvo, bueno, más bien, y tuvo además de problemas al nacer, amenazas de aborto, cuando estaba en periodo de gestación, prematuridad, que estuvo intubado, que estuvo hospitalizado. Con eso se espera que haya un retraso. Un retraso, claro. Control de esfínter. Y entonces, cuando hay un retraso, digamos, global del desarrollo muy fuerte, que quizás ese niño no va a llegar a tener un desarrollo intelectual apropiado, ya no vamos a atacar la enuresis tampoco como trastorno, como tal. ¿Por qué? Porque en este caso el niño tiene otro problema muchísimo más grande, que es su discapacidad intelectual. Y sigue siendo primario en dado caso de la enuresis. Se va a mantener, bueno, se podría presentar también de manera secundaria. Y bien, para profundizar un poquito más en las características del trastorno como tal, digamos que cuando se presenta una enuresis, pero solamente monosintomática, es decir, solamente el síntoma de enuresis, vamos a empezar a buscar ciertas causas. Hablábamos ahorita de lo genético, podemos continuar hablando de las causas emocionales, ¿sí? Donde la separación familiar suele tener un peso muy, muy fuerte. El nacimiento de un hermanito también, existe una regresión en los procesos psicológicos del menor. El niño que ya tenía 4 añitos y controlaba 5 años, 6 años, porque ya entonces sería enuresis, empieza a orinarse y los papás te lo dicen, no solamente empezó a orinarse, quiere biberón, quiere que le ponga pañal de nuevo, empieza con estas inquietudes. Por lo tanto, digamos que la causa emocional también es muy importante. En este caso es una enuresis, estamos hablando de monosintomática, o sea, ¿qué significa eso? Significa que no hay otras alteraciones asociadas a la pérdida del control del esfínter, otras alteraciones genitourinarias. Es muy importante que los papás o el cuidador del menor vea no solamente que el niño está orinándose, sino que vea, digamos que en la noche ya lo levantó, optó por levantarlo antes de que se orinara, antes de visitar al médico, lo lleva al baño y cuando el menor está orinando tiene que hacer mucho esfuerzo para orinar, o le sale, a pesar de tener muchas ganas, muy poquita orina. Esos datos ya no son de una enuresis monosintomática, ya es una enuresis asociada a una disfunción del vaciamiento de la vejiga. Problema urológico. Ya es un problema urológico. Okay. Entonces vamos a tratarlo como un problema urológico, ¿sí? Ahí está esa diferencia. En el caso no de la enuresis, sino de lo que denominamos incontinencia urinaria diurna, digamos que hay como, en términos muy generales, 3 maneras en las que se podría presentar, que es la urgencia urinaria, o sea, la pérdida del control más bien, la incontinencia urinaria diurna por urgencia, que se debe a una vejiga hiperactiva, o sea, una vejiga que no aguanta mucho estar llena, en la cual el niño durante el día, no estamos hablando de la noche, estamos hablando del día, va a orinar más de 7 veces en ese día, y aparte varias de esas veces se orinó, y de repente tiene le llega una urgencia para orinar súper intensa. Le ganó, dice la gente. Le ganó, pero porque la urgencia no le avisó. Y luego el papá se molesta, ¿verdad? Cuando, pues, sí, en ese caso es una vejiga hiperactiva o una incontinencia urinaria diurna.
por urgencia urinaria, pero la otra manera en la que se puede presentar la incontinencia urinaria diurna es por es como por un atraso del vaciamiento, que es este niño que por estar jugando se aguanta y se aguanta y se aguanta y se aguanta y pues en algún punto tiene que salir la orina. Y en este caso, este niño, una característica muy importante, por eso tienen que estar muy al pendiente de qué cantidad le sale al orinar y si hace pausas a la hora de orinar y cuántas veces va a orinar al día. Porque en este caso ya son menos de 5. ¿Sí? Cuando el niño está aplazando, pasa todo el día, toda la mañana, todo el mediodía, y, pero no ha ido a orinar, está jugando. Se presenta mucho en niños hiperactivos. Y fíjese, licenciado, aquí ya no va solo la incontinencia urinaria, aquí ya estamos hablando de hiperactividad o estamos hablando de trastorno oposicionista desafiante, o sea, un niño hiperactivo que no recibió un tratamiento oportuno, que se hizo oposicionista y que aparte de este problema en la orina o a lo mejor también en copresis, tiene rabietas muy frecuentes, rabietas muy intensas, agresividad, oposicionismo, problemas con la autoridad. Hasta pensar, perdóname, que pudiera ser voluntaria la espera, sí, claro. ¿verdad? Y hay ocasiones, por supuesto, en las que pudiera ser voluntaria, pero si llega a mi consultorio un niño que de primera intención me dicen, es que se orina a propósito, no, espéreme. Ya vimos ahorita todo el panorama que tenemos que evaluar antes de decir que este niño nos está queriendo pasar un mal rato orinándose, ¿verdad? Sí, o a veces son procesos también inconscientes, ¿no? Y digamos una tercera manera en la que se puede manifestar una incontinencia urinaria diurna es en las alteraciones del vaciamiento de la vejiga. Sí, un vaciado de la vejiga inefectivo. O sea, que hay alteraciones en los esfínteres. Por ejemplo, en estos casos el niño intenta orinar y hace el esfuerzo por orinar y pareciera que por alteraciones anatómicas el esfínter se cierra en lugar de abrirse, y en ese caso, ya cuando no hace esfuerzo, resulta que la orina sale. ¿Sí? Entiendo. Hay que estudiar las diferentes posibilidades. Generalmente lo que se hace cuando este es uno de los motivos de consulta es, como mencionaba el licenciado, una historia clínica completa. Aparte de la historia clínica, una evaluación muy específica de ya le pasaba, tiene 6 meses sin que le pasara o nunca dejó de orinarse. Posteriormente tenemos que preguntar cuántos días a la semana, si hubo alguna cuestión estresante, si no. Varias dudas. Tenemos que preguntar también la cantidad, si moja, se le puede preguntar al niño, cuando te gana la orina en la noche, ¿toda la cama termina mojada o solamente es poquito? Como para ir haciendo estos diagnósticos diferenciales. O en el día también, solamente va manchando su ropita interior y se traspasa hasta el pantalón o el shortcito o lo que sea. O bien es todo la orina la que sale. Todo esto hay que ir preguntando para irnos planteando y haciendo el diagnóstico diferencial entre estas entidades que estamos comentando, licenciado. Desde luego. Doctor, cuando son los factores de carácter emocional, que también los menciona usted, dice por separación, ¿sí? El papá se fue a Estados Unidos, como lo plantea, y hay una separación, o un divorcio. ¿Qué otros factores de tipo emocional pudieran incidir en el niño para que ocurra la enuresis nocturna, que es más apegado a ello? Siempre en una historia clínica psiquiátrica infantil hay que incluir un apartado que nos indique si ha habido cambios importantes en la dinámica del niño. Hay niños que a los 5 años ya llevan 10 cambios de domicilio. Hijos de militares, por ejemplo, que han cambiado mucho de estado incluso. Sí. O papás empresarios que se tienen que mover de ciudad con frecuencia. Como mencionaba, las separaciones, como mencionábamos hace un ratito, el nacimiento de un hermano, el fallecimiento de alguien, ¿sí? Por supuesto, aunque también se presenta en nuestro medio desafortunadamente, el abuso infantil, por supuesto, tanto físico como sexual. Existe también ahí esta implicación. Maltrato, ¿verdad? Maltrato, por supuesto, también. Así que los clínicos tenemos que estar al pendiente de estas diversas causas y pues atenderlas. Ahora, sí es importante aclarar
porque no es bueno que la gente se quede con el mensaje de, no, es que tenemos que mantenernos unidos por el niño y todo esto. No, hay veces que una separación se puede llevar de una manera adecuada, de modo que quizás el periodo de enuresis sea meramente transitorio o bien no se presente. A veces el secreto está en las formas, licenciado, en la manera en la que se hagan las cosas, de modo que resulte lo menos cruento posible para el menor. Doctor, ya hecho el diagnóstico, de cualquiera que sea, se va a ver su tratamiento, pero hablamos de los factores que pudieran estar involucrados en una enuresis nocturna que está más apegada a lo emocional. El tratamiento y el pronóstico, doctor, ¿cómo les va? El pronóstico es buenísimo. La verdad es que ya para la adolescencia solamente quedan, de los chicos que tienen enuresis, ya nada más 1 o 2% la tienen, ¿sí? Y digamos ahora sí que la tasa de reducción año tras año a partir de los 5 años es de 16%. Entonces, si tomamos 100 niños que a los 5 años tienen enuresis, a los 6, 16 ya no lo van a tener. A los 7, otros 16% ya no. Y así, hasta que en realidad desaparece. Hay casos en los que persiste hasta la adolescencia y la vida adulta, pero la verdad es que el pronóstico es mayormente bueno. A veces sin intervención médica incluso, pero es importante que se sepa que existen tratamientos muy específicos y muy bien estudiados para este problema. Ok. ¿Tratamientos de orden de psicoterapia o también incluye algún tipo de fármaco? Los tratamientos, bueno, son variados. Cabe mencionar que para la enuresis, o sea, para la pérdida del control del esfínter vesical nocturno, o sea, enuresis nocturna, el tratamiento principal no es ni farmacológico ni psicoterapéutico, ¿sí? El tratamiento que más evidencia tiene es el método de la alarma, ¿sí? Que se utiliza un aparatito que se puede comprar, y yo estuve revisando esta mañana cuánto costaba, alrededor de unos como 600, 700 pesos. Se puede comprar por internet y no significa que le vaya a tapar allí los esfínteres, no, más bien es como un condicionamiento, es un entrenamiento que consiste en una alerta cuando empieza a mojarse cierto material que se pone en la cama o bien en la ropa interior del menor. Es el que tiene más evidencia, pero por supuesto que hay manejo psicoterapéutico y farmacológico, aunque cualquiera de estos muestra a veces más evidencia y a veces más bien más duradera el efecto positivo que los fármacos. Ok, público televidente, lo más importante, como escuchamos, es el diagnóstico, y para ello ocurrir con una persona profesional con experiencia y formada universitariamente. Público televidente, le agradezco muchísimo el favor de su atención. Doctor, le agradezco mucho su presencia aquí y nos vemos a la próxima. Le suplico que incremente su escala de valores. Muchas gracias.